7 de la mañana con 24 minutos. Amigos, en esta la primera emisión de MQ Noticias. El pasado 18 de julio, el Fondo Monetario Internacional aprobó un desembolso por 600 millones de dólares para nuestro país, para el Ecuador. Esto luego de que el multilateral informó el 11 de junio de este año que Ecuador aprobó la segunda revisión de metas dentro del programa de crédito que fueron acordadas inicialmente entre el multilateral y el gobierno ecuatoriano. Pero eso no es todo. El FMI también aprobó una ampliación de 1.000 millones de dólares más para el programa de crédito vigente por 4 años, luego de que el gobierno hizo esta solicitud. Es decir, esta deuda inicial de 4.000 millones de dólares asciende ahora a 5.000 millones fruto de esta ampliación de 1.000 millones de dólares más para el Ecuador. Sobre esto y sobre el escenario económico que enfrenta el país, vamos a dialogar esta mañana con Osvaldo Landázuri, quien es analista en temas económicos. Me acompaña esta mañana vía telemática. Osvaldo, muy buenos días, qué gusto verle, bienvenido. ¿Cómo está, Belkis? Buenos días, un saludo, gracias por la invitación. Eh, una primera mirada respecto de este nuevo desembolso, estos 600 millones de dólares que ya fueron aprobados recientemente, forman parte de estos 4.000, digamos, acordados inicialmente entre el Fondo Monetario Internacional y nuestro país, pero a esto se suma una ampliación del programa por al menos 1.000 millones de dólares más. ¿Qué está ocurriendo con estos desembolsos que ha venido recibiendo el Ecuador? ¿Están siendo destinados para los efectos que fueron solicitados? ¿Qué pasa con la caja fiscal? Esa es una buena pregunta porque, a ver, lo que sucede es que para poner en contexto, los 600 millones significan 15 días de sueldos de la burocracia. Eso es así de crudo y así de fea la situación fiscal del país. Es decir, es tal la presión de gasto que tiene el sector público que la cantidad de recursos que necesita es astronómicamente elevada. Para que tengamos una idea, el Ecuador gasta alrededor de 1.100 millones de dólares cada mes en sueldos y salarios de su burocracia y bienes y servicios que utiliza esa burocracia. Lo que el fondo le está dando, pues, es realmente una parte muy pequeñita de sus necesidades de financiamiento este año. Usted este año necesitaría, dependiendo de qué tan al día quiera terminar, necesitaría 15.000 millones de dólares o al menos 11.000. Digo al menos porque usted se ha financiado hasta ahora con un montón de atrasos, es decir, no pago y eso me sirve, me financio Uh con -huh. mis proveedores. Entonces, lo que ha pasado realmente es que eso restringe mucho la cadena de pagos en la economía y ahí es donde se nota cierta lentitud en la cadena de liquidez que tiene el país. Entonces, ahí creo que se pone en contexto, ¿no? Es decir, 600 millones en una necesidad de al menos 10.000 millones para salir sin ponerse al día con los atrasos, realmente es nada. Entonces, yo pude leer ese resumen del informe del fondo, me lo enviaron en la noche de antes de ayer y realmente es muy preocupante, ¿no? Se mira que el Fondo Monetario ya a la interna le dice al país, sí, han hecho algunas metas, algunos ajustes como el IVA, algún recorte a las atuneras en el uso del diésel, mencionan algo relacionado con más ingresos, pero ellos dicen que hace falta un esfuerzo adicional, ¿Y qué dicen. implicaría este esfuerzo adicional, Osvaldo? Ellos hablan de 1.1 del Producto Interno Bruto, que es más o menos unos 1.500 millones de dólares adicionales de esfuerzo. El esfuerzo en este caso es una palabra muy política de decirle usted tiene que ajustar su economía 1.500 millones de dólares más. Ajustarle ya sea por el lado del gasto público o por el lado de los ingresos. Y entonces el gobierno entiendo que está con presiones fuertes para analizar otra reforma tributaria. Y entonces la pregunta ahí es, la clase media ecuatoriana yo creo que ya no tiene más espacio para aguantar reformas y otra vez estar discutiendo si el que gana 700, 800 dólares como Simón Cueva en algún momento, pues es una persona acomodada, una persona privilegiada en la sociedad. Entonces yo creo que es bien complejo lo que se viene ahora. El gobierno, si bien tuvo un primer trimestre de crecimiento, ese crecimiento se relacionó con dos cosas, ¿no? La primera fue
un rebote lógico que tenía usted después de haber decrecido el año anterior por no tener luz, por la inseguridad. No es que ha cambiado nada sustancial en la inseguridad, entonces lo que ha cambiado fue la luz, es decir, la electricidad, y eso dio algunas certezas. Lo segundo es la parte política, siendo muy honestos, también la incertidumbre política influía mucho en que la economía esté más frenada, eso también ayudó. Pero hay un tercer factor en estos que he mencionado que es muy relevante, y es que el gobierno gastó cerca de 900 millones adicionales en dar bonos, y esos bonos ayudaron en buena medida para que la gente algo más consume, sienta algo más de liquidez, pero el empleo no mejora. Ujú. Entonces, ahí usted puede ver que es atar cabos y entender que nada estructural ha pasado y por lo tanto los problemas permanecen y la economía sigue en una situación muy complicada. Osvaldo, a propósito de este esfuerzo adicional al que hace referencia y que consta en este informe del FMI, si hablamos, por ejemplo, de ajustes en el sector público, que es un debate permanente que lo hemos tenido a lo largo del tiempo, ligado en gran medida a esta propuesta de reducción de la masa laboral, por ejemplo, ¿esto explicaría la urgencia del gobierno de reformar la ley de servicio público a través de la ley de integridad pública? Por apenas citar un ejemplo, porque hay varios aspectos que se han adoptado a través de normativa en estas leyes urgentes en materia económica que ya están vigentes. Sí, sí, es una lectura correcta desde mi punto de vista. Yo creo Ujú. que, como mencioné en algunas entrevistas, creo que como usted mismo, el gobierno cuando se reunió con los empresarios, mi equipo me comentó, yo no estuve ahí, que tenía tres leyes fundamentales, ¿no? La primera era esto de las donaciones, el asunto de que el sector privado pueda reducir impuestos entregando cosas al Estado, que me parece ya llegar a un punto medio de mendicidad en el sector público, ¿no? No me parece lo correcto que esté el sector privado donando cosas y que esa sea la base. Tal vez como una ayuda podría ser, pero no la base de entender cómo usted equipa a la policía o mejora la situación de los niños y su alimentación, etcétera. Fue la primera. La segunda, las compras públicas, que también se dio y se unió en esto de la ley de servicio de integridad pública, me parece que fue el nombre. Yo estaba también fuera del país ahí, pero supe que se aprobó. Es fundamentalmente porque el Fondo Monetario le está diciendo, le está presionando para que usted trabaje sobre su gasto. Entonces, indudablemente me parece que eso podría ser una parte de este ejercicio de entender la eficiencia del sector estatal, ¿no? Es decir, cómo usted está manejando sus empresas públicas, cómo está manejando el IES, el BIES y todo lo demás, ¿no? Entonces, efectivamente es un asunto que es parte del esfuerzo, pero ahora es tan grande el problema, Belkis, que probablemente ahí cuando usted ve el gran o la gran necesidad de financiamiento, por más que usted hiciera ajustes ya importantes, se le está comenzando a hacer una bola de nieve tan grande que probablemente va a ser un asunto de un esfuerzo muy grande, y eso se relacionará también con subsidios. Y Ujú. los subsidios es un tema siempre delicado, sobre todo cuando no se rinde cuentas, que es lo que yo he mencionado. Si es que a mí me dicen que la Corporación Andina de Fomento, CAF, va a administrar un fondo, un fideicomiso, o lo va a ver al menos, lo va a auditar, en donde los recursos recaudados por subsidios regresen a la sociedad con inversión, que eso el fondo no le dice, entre paréntesis, Belkis, para nada. Ujú. Como en buen banco me dice qué vas a hacer para pagarme y nada más. Pero bueno, cierro ese paréntesis, pues algo así haría sentido. De lo contrario, usted sigue haciendo esfuerzos por parte del sector privado y el sector público está en una fiesta eterna, es decir, no rinde cuentas nadie. El presidente o el gobierno, más bien dicho, se gasta 900 millones de dólares en bonos, tampoco nadie le dice nada. Entonces, muy probablemente esto no va a cambiar si usted no enfoca de una manera distinta el ajuste en la economía. Y esa forma distinta es que todos vayamos en la misma línea, y eso es lo que no está sucediendo en el país. Oiga, Osvaldo, yo hacía referencia como apenas un ejemplo a lo de la ley de integridad pública y estas reformas que se introdujeron a la ley de servicio público, a la LOSEP, y decía, es apenas un ejemplo porque hay varios otros aspectos que se han venido aplicando y anunciando por parte del gobierno nacional que ahora, digamos, podemos entender de mejor manera que hacen parte de estos compromisos con los multilaterales. Nos referimos, por ejemplo, a
al tema de la apertura del catastro minero, por ejemplo. Uno de los compromisos, entiendo, es la implementación del reglamento para la apertura del catastro minero, lo que tiene también que ver con el nuevo régimen fiscal para el sector minero, esta nueva tasa que se ha impuesto para el sector de la minería en nuestro país. Además, también, por ejemplo, de una auditoría a los estados financieros de Petroecuador, entre otros aspectos. Es decir, el gobierno nacional ha ido cumpliendo paso a paso al pie de la letra estas exigencias, digamos así, por parte de los multilaterales para poder acceder a estos recursos. Más o menos, o sea, lo que el Fondo Monetario le dice es necesitas recaudar más. Y entonces ahí usted como gobierno dice, bueno, ¿a quién le cae el hachazo esta vez para que no me pese tanto desde el punto de vista político? Y usted va decidiendo un poco cómo va administrando esa necesidad de ajuste que el Fondo Monetario le manifiesta. Entonces, efectivamente, las mineras fueron uno de los actores relevantes de este primer tramo del año, porque usted recordará que esa tasa era la más relevante dentro de los 500, 400 millones adicionales que el gobierno planteó con tres medidas. La una era esta tasa minera, la otra era el aumento de las tarifas eléctricas a cierta parte del sector productivo del país, y una tercera que se relaciona con las flotas pesqueras y el diésel. Entonces, el diésel sí fue claramente una orden del Fondo Monetario, ¿no? Es decir, se metieron, por ejemplo, ahí con temas delicados, porque usted sabe que los social cristianos, fundamentalmente Nebot, tiene intereses en las flotas pesqueras. Y entonces, claro, es un asunto delicado, pero tal era la presión del fondo que les tocó resolver. Ahora, esta tasa minera tiene como respuesta de este sector que probablemente usted va a ver un freno en las inversiones, y eso es un asunto delicado. Entonces, me parece que las recetas del fondo son complejas Uh -huh. y no son generalmente las que acompañan un crecimiento económico. Está bien como un referente tomar algo del Fondo Monetario, pero usted no puede basar su política económica, que entre paréntesis usted no la tiene, pues usted no tiene ningún plan económico, Belkis, no hay ningún plan de producción, Uh -huh. no existe un gobierno de la producción aquí en el país. Y por otro lado, tampoco tenemos un Ministerio de Economía robusto, fuerte, con una figura que presente al país un plan económico creíble. Entonces, claro, ahí el Fondo Monetario le dice, haz esto otro, haz esto otro, pero no todo puede ser seguido al pie de la letra, o debería ser seguido al pie de la letra, porque restringe mucho las inversiones y el crecimiento económico. Y eso es lo que ahora sería un desafío. Por ejemplo, lo que yo le planteo, el Fondo Monetario le dice, baja los subsidios, pero ¿para qué? Para que me pagues la plata a mí y para que muestres equilibrio fiscal. Yo digo no, yo digo baja los subsidios, ¿para qué? Para que puedas invertir. Y entonces ese sería un cambio bien importante si usted transforma los subsidios en inversión, con ese eslogan que yo he mencionado en varias ocasiones: un centavo una escuela, un centavo en el diésel construye una escuela en tal zona rural. Entonces, pues ahí se da cuenta usted que el fondo es un actor que sí puede resultar peligroso en una economía, ¿no? Es decir, sigue exacerbando los temas sociales, sigue exacerbando el ajuste, y al final la gente lo que siente es que la economía es algo muy abstracto, que está lejos y que solo se relaciona con el déficit. No tiene que ver con el empleo, no tiene que ver con el bienestar, y ese es el desafío de un Ministerio de Hacienda que realmente esté haciendo política pública para entender cómo usted logra crecimiento económico, porque ese crecimiento del primer trimestre fundamentalmente tiene dos razones, y es que usted gastó 900 millones de dólares en bonos, y la segunda razón es un claro rebote del año pasado, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es donde probablemente se explica que sin nada estructural, pues los resultados siguen siendo los mismos: desempleo, pobreza, y nada de eso cambia de manera sustancial en el país. Y no mirar esta radiografía económica, si se quiere, de nuestro país resulta preocupante porque, como bien menciona, un gobierno sin un plan económico, con un endeudamiento permanente para seguir salvando los muebles, como se dice en el argot popular, con sectores que están demandando que se les destinen los recursos que corresponden. Tenemos, por ejemplo, a los pacientes renales que la semana última los veíamos en esta rueda de prensa demandando recursos por parte del gobierno nacional para que se pueda atender
atender a este sector, que se pueda pagar a las dializadoras para que éstas no frenen los servicios, en este caso de los pacientes, por citar también apenas un ejemplo, los pacientes renales, porque tenemos también a pacientes de otro tipo de enfermedades catastróficas, a los cuales también a los hospitales se les adeuda recursos, no tienen los suministros necesarios, no cuentan con la dotación de medicina que requieren para poder seguir sus tratamientos y demás. Entonces tenemos una serie de sectores, he citado apenas el de salud, hay también los gobiernos locales y demás a quienes se les adeudan recursos, y esto, como bien decía, se sigue convirtiendo en una bola de nieve sin un norte específico económico. Sí, correcto. Esa es la lectura adecuada. Entonces, ahí lo que sucede es que probablemente lo que es el mejor reflejo de aquella incertidumbre es la inversión. Si usted se fija, los primeros meses del año tampoco tenemos inversión extranjera directa significativa. Hablaron de un crecimiento del 17% que es insignificante porque el año pasado usted recibió en todo el año, me parece, 280 millones de inversión extranjera. Entonces, imagínese realmente ese crecimiento no significa nada relevante para el país. Y por otro lado, de lo que conozco yo, cuando usted hace un análisis más estricto, más detallado, lo que pasó es que algunas filiales pagaron menos deuda a sus matrices. Eso es lo que ayudó a que crezca ese indicador de inversión. Entonces, efectivamente no hay un plan económico, tampoco veo un ministerio de economía, de Hacienda le llaman generalmente en otros países, es decir, más grande, más amplio, que tenga una política económica que sea equilibrada. Es decir, que usted si bien ajusta la economía, porque algunos temas hay que hablarlos, aunque sean incómodos, el asunto de los subsidios es un tema que hay que analizarle, pero no así, ¿no? Es decir, no con una caja negra que sigue recibiendo plata cada vez más y sin dar cuentas a nadie, ¿no? Porque mientras usted ve que las pacientes renales no tienen plata, se les baja de impuestos a ciertos autos o se relaciona también con los viajes que hace el gobierno hacia afuera, que son cientos de miles, yo creo que ya llegarán a millones de dólares en algunos casos. Entonces, ahí usted se da cuenta que realmente el problema sigue siendo que la política no le deja tomar decisiones respecto a la economía. Entonces, al final termina siendo un problema recurrente el que tiene el país y ese problema no se acaba de solucionar. Entonces, mientras no hablemos de temas estructurales, mientras el sector público en general, me refiero yo a los GATS, a los ministerios, a las empresas públicas, realmente entiendan que el país requiere una rendición de cuentas permanente en cuanto a la inversión, en cuanto al desarrollo, muy probablemente los resultados van a ser similares. Entonces, hay que estar claros que el crecimiento económico se relaciona con inversión, se relaciona con orden fiscal, y en eso probablemente el fondo es un actor que solo mira una parte de la película. Y esa parte de la película es el déficit o el superávit que usted tiene. El Fondo Monetario no ve nada más. Entonces ahí es donde los problemas del Ecuador siguen estando latentes y realmente, como sucede en el sector privado, cuando un banco empieza a administrarle, usted está condenado a dar perdón, a recibir solo órdenes y a dar solo cuentas al banco. Y eso es lo que le está pasando al Ecuador con el Fondo Monetario, lo cual es lamentable porque ya, Belkis, otro tema es que en el Fondo Monetario ya está muy pocos países, es decir, está, me parece que Argentina, obviamente estamos nosotros, Bolivia está conversando por los problemas que tiene y están unos países africanos más, no hay más. Es decir, ya la economía mundial ha entendido una forma distinta de hacer las cosas y el Ecuador permanece en conversaciones de hace décadas que realmente no están llevando a nada significativo y por lo tanto los problemas permanecen para mí iguales que en el pasado. Y no es para nada alentador este escenario. Osvaldo, quiero agradecer esta mañana por habernos acompañado en esta entrevista. Siempre es un gusto, Elkis, un saludo y gracias por la invitación. Lo propio también para usted, una excelente jornada. Ha estado con nosotros Osvaldo Landazuri, él es analista en temas económicos, hablando del escenario económico de nuestro país, este nuevo desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional y esta radiografía de lo que sucede y estas pocas expectativas al no existir, como lo ha dicho nuestro invitado, un plan claro económico para el Ecuador. 7 de la mañana con 44 minutos.
Son las 7 de la mañana, con 44 minutos. Inicio del espacio publicitario.